Ahí como están, Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Voy a hacer un breve resumen de el mensaje anterior. Tú puedes ir al canal de YouTube y ahí puedes encontrarlo por completo. Quiero hacerlo solo porque me va a ayudar a poder introducir la serie, o a poder introducir el hilo del pensamiento que hemos venido hablando. La semana pasada comenzamos la serie Una fe que agrada a Dios, y estuvimos hablando en el primer nombre. Nuestro primer tema fue ¿qué es la fe? Y decíamos de que hay muchas definiciones, decíamos que hay muchos conceptos, muchas ideas que nos hablan qué es la fe, pero no hay una más clara, no hay una más simple y a la vez también tan profunda como nos la enseña Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hacemos un breve resumen diciendo que la fe es la seguridad de lo que esperamos, que las promesas de Dios son tan ciertas para nuestra vida y que están disponibles para nosotros. También dice que es la convicción de lo que no se ve, o sea, Dios usa la fe como un medio para proveernos a nosotros pruebas para nuestro corazón y de enseñarnos cosas, de creer en cosas que no miramos, pero que son reales. Y se recuerdan, estuvimos hablando ahí mucho sobre muchas cosas que no miramos, que son reales, pero Dios nos ha dado un sentido. Por ejemplo, el olfato, no podemos ver los olores, pero Dios nos dio la bendición de tener el sentido del olfato, por lo cual nosotros ahora podemos experimentar los olores, o el sentido del gusto, podemos experimentar sabores que son invisibles, los podemos tener una experiencia con ellos a través de estos sentidos. La fe misma es como un sexto sentido, una provisión que Dios nos ha dado para poder tener una experiencia con aquello que es invisible, pero que es real. Amén. Amamos a Dios, dice, sin haberle visto. Así que tenemos una experiencia con algo que es invisible, pero que es real. También decíamos de que la fe legítima es aquella que está basada en el razonamiento, o sea, la fe incluye el intelecto. Y decíamos que la fe, dice Romanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la verdadera fe, o la fe que agrada a Dios, es aquella fe que tiene un conocimiento bíblico, cree todo lo que la Biblia dice quién es Dios. Así que ahí, acuérdense, estuvimos hablando sobre algunas fe que a Dios no le agrada. No le agrada ni la fe ignorante, aquella fe que cree mucho más de lo que no se le dijeron que tenía que creer, o se inventa algo que no. Toda nuestra fe está íntimamente ligada con la escritura. Si no es bíblica, porque decíamos de que muchas veces hay personas que creen ciertas cosas que Dios puede hacer, pero viola su carácter, viola su carácter santo de él. Así de que asegúrate que tu fe sea bibliocéntrica, que esté fundada en la escritura. Amén. Si Dios no te lo dijo, si Dios no te lo enseña a través de la escritura, es probablemente que sea un sueño tuyo o un invento tuyo. Y cerramos nuestro punto diciendo de que el capítulo 10 del libro de Hebreos, en sus últimos versículos, nos da la introducción y la plataforma para comenzar a hablar sobre la fe. Y decíamos de que, si tú te recuerdas, el libro de Hebreos fue escrito para un grupo de personas
especiales. Eran judíos que habían creído en Jesucristo, habían puesto su fe en Jesucristo, pero por la persecución, por las pruebas de la vida, por las adversidades de la vida, su fe ahora se estaba siendo debilitada. Su fe, decía mucho, ocupé mucho esta palabra, decía desteñida. Su fe se estaba siendo desteñida, debilitada, y a consecuencia de estar teniendo una fe debilitada, desteñida, comenzaron muchos a dejar de congregarse, a dejar de ir. Otros estaban pensando en volver atrás, a agarrar otra vez las costumbres que habían dejado. Y decíamos esto, que esto es realmente lo que provoca una fe debilitada, una fe desteñida, una fe que está siendo atacada y que no se fortalece en Dios. Procede a estas cosas que decíamos la semana pasada. Tú lo puedes ver esto en el canal de YouTube, el tema que hablamos la semana pasada, pero hoy entramos a los ejemplos de la fe. Y quiero decirte que la fe no es inactiva. La fe no es pasiva. El escritor del libro de los Hebreos, después de darnos una introducción, el por qué está escribiendo sobre la fe y darnos una definición de lo que es la fe, ahora procede el escritor a mencionar 27 ejemplos de personas que ejercieron fe. Ahora quiero decirte algo, cuando leí este versículo me llamó la atención, porque el escritor de Hebreos, cuando menciona a estas 27 personas, no es que solo hayan 27 personas, sino que él dice: ¿y qué más puedo decir? Dice: pero me faltara el tiempo. Y cuando me puse a pensar eso, dije: este era predicador, porque lo que más le hace falta a uno es el tiempo, ¿no? Y dice: me faltara más diciendo de esto, y comienza a hablar y diciéndonos todos los ejemplos de la fe. El punto que te quiero decir, que cuando el escritor de Hebreos comienza y trae los ejemplos de la fe, lo que nos está diciendo es que la fe es activa. La fe es más que un sentimiento. La fe es una acción, algo que te hace hacer algo. Amén. Algo que es activo, no tiene nada de pasiva. La fe es activa, la fe trae acción, y es la fe que trae acción la que le agrada a Dios. Amén. Es la fe que trae acción la que agrada a Dios. Acuérdate, él está consolándolos, ¿no? Les está animando. O sea, lo que les está diciendo es: ustedes creen, les voy a enseñar. Al final lo dice, ¿no? Les voy a enseñar, dice, un puñado de personas que están como atestiguando alrededor nuestro para infundirnos aliento, que así como ellos alcanzaron, tuvieron, dejaron, y muchos otros verbos que ocupa cada vez que se menciona la palabra por fe. Este es un dato interesante. Aquí va a haber en el capítulo 11, te recomiendo que lo leas. No hablaremos de los 27 personajes, solo hablaremos de algunos personajes. El resto haz tu tarea tú en tu casa. Pero 18 veces se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11 la frase por fe. Por fe, o sea, por la fe se actúa, por la fe se hace algo. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. O sea, nadie puede decir que solo cree, porque decíamos la semana pasada que no basta con creer, que Dios no está buscando necesariamente que tú creas en Él, porque dice la escritura que también el diablo cree, ¿no? Y no porque crea es salvo. Así que no está buscando que tanto tú crees, sino que tanto ejerces. Con la fe que tienes, ejerces fe. Amén. Así que me introduzco al tema del día de hoy y le he puesto por nombre: la fe hace lo excelente. La fe hace lo excelente. La fe hace lo excelente, y vamos a citar el versículo que leímos.
Abel tiene mucho que decirnos sobre la excelencia. ¿A cuánto les gusta lo excelente? ¿A cuánto les gusta lo bueno? ¿A cuánto les gusta lo excelente? Porque lo excelente es mejor. Ahorita vamos hablando un poquito de eso. Pero volvemos a leer otra vez Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Hay una regla conocida en la hermenéutica, como dijo alguien por ahí, donde venden esa medicina. No es medicina, la hermenéutica es la ciencia, es el estudio que nos dice cómo poder interpretar el texto bíblico, y una de las reglas de la hermenéutica es conocida como la regla de la primera vez. La regla de la primera vez. O sea que cada vez que tú quieres ir a buscar un poquito de mitología, de alguna frase, de alguna palabra, es bueno siempre ir y buscar la primera vez que se mencionó algo, que se hizo algo, porque en la primera vez encontrarás mucha información y te dará una mejor amplitud, una mejor perspectiva de aquel concepto que quieres conocer, que quieres saber. Y aquí en el libro de Hebreos nos muestra que en Génesis la primer persona, el primer ser humano en ejercer fe fue Abel. Abel fue el primer ser humano en tener fe. Acuérdate, solo te recuerdo que Adán y Eva no ejercieron fe, porque Adán y Eva, ellos miraron, ¿verdad? Y Pablo dice que lo que se mira, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué tener fe en aquello que se mira? Así que el primero en ejercer fe, la primera vez en ejercer fe, la encontramos en Abel, y vamos a ver qué hizo Abel con esa fe que tuvo, qué hizo Abel con esa experiencia de la fe. Ahora, vamos a ver muchas cosas que suceden por primera vez en estos pasajes que vamos a estar estudiando. No solo tenemos la primera vez que un hombre ejerce fe, también vamos a encontrarnos con una dura noticia, una dura realidad triste, pero también vamos a encontrar el primer asesinato. Qué triste, ¿no? La primera mentira. Y ahí vienen cosas que vamos a ir. ¿Por qué no abres tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8? Lo vamos a leer toda la historia para tener una perspectiva mejor de lo que vamos a estar hablando. Abel, vamos a estar hablando de Abel. Abel hace, por la fe, hace lo excelente. Aquellos que les gusta la excelencia, creo que van a estar atentos a escuchar qué dice la Biblia y cómo se relaciona la fe con la excelencia. Al que no le gusta la excelencia, pues bueno, espero que te llame la atención también, ¿verdad? Pero dice Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, dice, conoció Adán a su mujer, y esto yo creo que todos lo saben. La palabra aquí cuando dice conoció es primeramente tuvieron intimidad sexual, y dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante, se puso triste. Versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido,
y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a hacer una vuelta. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Qué triste, ¿no? Es una historia bastante triste, pero vamos a encontrar qué motivación y qué podemos encontrar en esta historia que termina triste, pero que creo que también tiene una historia muy um, ah, de mucha bendición para nosotros. A través de esta historia vamos a encontrar principios de cómo acercarnos a Dios. Escucha, a través de esta historia vamos a encontrar principios de cómo acercarnos a Dios, cómo ofrecerle algo a Dios, pero también cómo poder vivir en la familia de Dios. Amén. Quiero decirte algo antes de seguir. No solo vamos a estar hablando de Abel. Para poder entender mejor a Abel es necesario poder observar a Caín. Caín nos dará un contraste de Abel y viéndolo de esa forma podremos apreciar más el acto de fe de Abel. Acá encontramos dos muchachos, dos hermanos. Algunos dicen que, bueno, no quiero decir esto porque no quiero confundir a nadie, pero ya no eran niños, no eran jovencitos. Ellos estaban de una edad bastante adulta. Y encontramos a dos hombres aquí que se dedican a labores diferentes, acercándose a Dios de distintas formas, adorando a Dios de distintas formas. Esto nos indica claramente que si están haciendo esto nos indica que ambos han sido instruidos respecto a Dios, quién es Dios y la forma de acercarse a Dios. Acá en el relato se nos dice que ambos tenían trabajos diferentes. Y aquí creo que es buena nota poder hacer este realce, ¿verdad? Porque Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador, era un agricultor. Pero quiero decirte que no tiene nada que ver que Caín se haya dedicado a la agricultura y que Abel se haya dedicado al ganado. El hecho que Dios haya aprobado o desaprobado a Caín o haya aprobado a Abel no tiene nada que ver con eso. También miramos que dice que sus ofrendas, cuando se acercaron a Dios, uno ofreció ovejas y el otro ofreció del fruto del cultivo de la tierra, y ambos, quiero decirte, que trajeron lo mejor. Así que también aquí el punto no es la ofrenda, no es el trabajo. Vamos a ir más profundo el por qué. Hay alguien aquí que, como yo, en algún momento en su caminar como cristiano ha tenido la curiosidad por qué Dios despreció a Caín y esa ofrenda. Puedes levantar tu mano. Solo quiero saber que no solo yo era el que tenía esa duda, ¿no? Ok, ya vemos varios, gracias, no me siento tan solo. Pero yo creo que ahí existe, ¿no? Esta perspectiva, y entra un sentimiento de justicia. No te pierdas este viernes. Vamos a hablar de la justicia. Vente. Estamos hablando sobre la armadura de Dios. Así que vente. Hablamos la semana pasada. Este viernes hablamos sobre la verdad como el cinturón de la verdad. Eso es un anuncio entre paréntesis, un poquito de advertising, ¿verdad? Pero sigamos. Así que miramos aquí dos individuos haciendo cosas distintas, cosas diferentes. La pregunta es entonces, ¿por qué la ofrenda de Abel fue aprobada y por qué la de Caín fue desaprobada? Como mencionamos anteriormente, creemos y asumimos por lo que la fe nos dice que ellos, antes de hacer esto, nos indica plenamente que ellos tuvieron una instrucción.
Alguien les tuvo que instruir, sus papás les tuvieron que haber instruido como quién era Dios y cómo acercarse a Dios. Amén. Se recuerda que les dije que la fe viene la fe que agrada a Dios viene por el oír, y ellos escucharon. Entendieron los relatos de sus papás. Cuando sus papás, me imagino que les cuentan la historia, quién es Dios, cómo acercarse a Dios, lo que hicieron y las consecuencias que ahora ellos estaban sufriendo por la desobediencia que tenían, que el pecado a sus vidas trajo vergüenza y trajo culpabilidad, o viceversa, no trajo culpabilidad y trajo vergüenza, y que cuando se vieron desnudos, y que Dios tuvo que en algún momento tuvo que matar una víctima, un animal inocente para poder cubrir su vergüenza, para poder cubrir aquello que le estaba provocando vergüenza a sus vidas. Eso lo escucharon de parte de sus papás. Ahora, este acto, el hecho de que Dios haya matado animales para poder cubrirlos a ellos, claramente nos indica esto era un acto profético que apuntaba directamente al sacrificio vicario de Cristo, que sería por una muerte de un inocente, por el cual, por su derramamiento de sangre, los pecados de muchos serían cubiertos. Amén. Los pecados de muchos serían cubiertos. Ahora, esto quiere decir, y esto es nota muy importante para que entendamos el por qué se desprecia a Caín y por qué se aprecia a Abel, ¿ok? Esto nos indica que teniendo esta información ellos, por lo que hacen, esto nos indica que Adán y Eva, con las pieles de animales que fueron vestidos, Dios dejó claro que la única vía de perdón sería por el derramamiento de sangre. Este es el camino de la fe y no de las buenas obras. Amén. Nosotros somos salvos por el derramamiento de sangre, no por obras, como dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo hemos sido perdonados nuestros pecados porque le costó a Cristo Jesús. Amén. Perdón. Esto nos indica claramente que Caín rechazó este camino divinamente autorizado. Actuó al venir al altar con sus frutos de su propio trabajo. Estaba rechazando la dirección, estaba rechazando la instrucción de Dios. Su corazón no era recto ante Dios. El sacrificio de Abel se ofreció por fe y por eso Dios lo aceptó. Ambos, quiero decirte una nota, algo creo que lo debí de hacer antes. Ambos eran dos hombres pecadores, ¿ok? El hecho que hayan sido hijos de Adán y Eva y están dijeran, no, pues no se ha pervertido tanto. Sí, desde que dice Romanos capítulo, creo que es Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, tanto Caín como Abel tenían conocimiento, escucha, tenían conocimiento que eran pecadores. Tenían conocimiento porque lo habían escuchado, el relato de sus padres, pero tenían conocimiento porque había una conciencia
Dios nos ha hecho seres morales y cuando como seres morales sabemos cuando algo está mal y cuando algo no está bien, y eso tiene que ver con el pecado. Así que ellos plenamente sabían que eran pecadores, por lo cual entonces Abel, al ofrecer un sacrificio de sangre, que es lo que él hace, reconoció su pecado y la necesidad de la expiación de su pecado, la necesidad de cubrir su pecado para poder acercarse a Dios. Quiero decir algo aquí. La fe de Abel en realidad nos enseña una gran verdad, que aquellos que queremos acercarnos a Dios, ¿cuántos se quieren acercar a Dios? Que todos aquellos que se quieren acercar a Dios tiene que ser mediante un sacrificio. Amén. Que tiene que ser mediante un sacrificio. El sacrificio siempre estará en medio de aquellos que nos queremos acercar a Dios. Que la única manera en que somos aceptos delante de Dios es por medio de un sacrificio. Y no solo eso, no solo cuando queremos acercarnos a Él, sino cuando queremos ofrecerle algo a Dios. Y esto tiene que ver con la ofrenda, esto tiene que ver con la adoración. Quiero decirte que cuando quieres ofrecer adoración a Dios a través de una ofrenda, a través de cantos, a través de algo que quieras darle tú a Dios, tienes que saber que debe de haber sacrificio de por medio. Esto quiere decir, tienes que saber que debe de haber expiación por tu pecado. O sea, tienes que ser consciente que antes de ofrecerlo, debes de saber que tu vida necesita entrar en reconciliación y ponerse en paz con tu Creador antes de venir a ofrecerlo. ¿Por qué? Porque aquí te das plenamente que aquí miramos que a un hombre que quiso esquivar el ofrecer o el esquivar la expiación de sus pecados, su ofrenda no fue aceptada. Así que algo muy importante que podemos ver aquí también, que la fe produce la verdadera adoración. Otra vez, la fe produce la verdadera adoración. Es más, la fe, la primera cosa que produce es adoración. Aquí lo puedes ver. Lo primero que provoca la verdadera fe es una adoración adecuada. Es una adoración que a Dios le agrada. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Mira, hermano, me voy a detener, creo que me pasé un punto por ahí. Por ir, siento que voy deprisa. La adoración es una necesidad en nosotros como seres humanos. Es una adoración. La adoración es una necesidad. Es más, te quiero decir algo. Adoramos por naturaleza. Dios nos hizo seres adoradores. Por eso el que no adora a Dios adorará algo más, pero vas a adorar algo, en que sea a ti mismo, pero vas a terminar siendo un adorador. Ahora, aquí está un punto. Nos damos cuenta que antes de poder adorar a Dios es necesario considerar nuestro pecado. Porque si queremos adorar a Dios con nuestro pecado, Dios no nos acepta, Dios no rechaza. O sea, si nos queremos acercar a Dios, debe de haber un divorcio con nuestro pecado. Debe de haber una separación con nuestro pecado.
Y aquí cuando dice en Hebreos, dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Esto es entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, reconociendo y aceptando. Entonces podemos ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En una ocasión escuché esta anécdota que dicen que fue real. Mira, en una ocasión dice que un muchacho que no creía en Dios, o creía en Dios, pero que vivía una vida desordenada, dice que un amigo, un joven que estaba en la iglesia, un día lo invitó y le dijo: hey, vamos a la iglesia. Y le dijo: no, le dijo, ven, le dijo, en mi iglesia es muy bien, se siente bonito, tú ven. Y le dice: no, le dice, es aburrido los cantos, lo que cantan ahí. Le dice: no, es aburrido. Entonces dice que terminó aceptando la invitación y llegó, ¿no? Y cuando su amigo lo volteó a ver de un lado para el otro, al muchacho este que era incrédulo, estaba cantando y haciéndolo. Y dice que dijo: wow. Dice que cuando se salió él y le dijo: hey, entonces ¿qué? Le dijo: ¿qué te pareció la iglesia? Oh, wow, le digo, pensé que eran aburridos. Dice: estuvo bonita la música, sentí bonito. ¿Qué? Como dijeron Chapín, ¿qué calidad estuvo esto? Esto estuvo calidad, le dijo. Yo creí que era aburrido. ¿Qué? Y le dijo el muchacho: ala, le dijo, qué bueno, me alegro mucho. Y escuchó un anciano que estaba atrás y le dijo: pregúntale si se arrepintió de sus pecados. ¿Ves el punto? Ahorita vamos a hablar del camino de Caín. ¿Ves el punto? No está en lo que tú puedas sentir, no está en lo que tú puedas ofrecer, está en la importancia de reconocer que delante de Dios necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que los sacrificios que Dios acepta son el espíritu quebrantado y a un corazón contrito y humillado, dice el salmista David, Dios no lo despreciará jamás. Quiero hablarte un poco de Caín para poder, muy rápido. Quiero hablarte un poco de Caín, porque decía de que la única forma en que podemos ver mejor y apreciar la fe de Abel es poder ver y apreciar a David, a Caín, ¿no? Y lo que podemos ver de Caín es que Caín no apreció lo que apreció Abel. Caín no apreció ni reconoció la necesidad de la expiación de su pecado. Caín no valoró el perdón de sus pecados, la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Pensó que se podía acercar a Dios sin reconocer que era un pecador. Pensó que podía ofrecer a Dios algo sin reconocer la necesidad de poder expiar su pecado. Judas nos habla claramente y nos dice que este es un camino de Caín. Judas nos dice que la forma de acercarte a Dios a través de tus fuerzas, a través de lo que haces, sin pasar por el sacrificio, sin pasar por el perdón de tus pecados, Judas nos dice que es el camino de Caín. Solo te recuerdo, ¿alguien aquí está asociado, conoce un poco el tabernáculo? ¿Te recuerdas esa carpa que Dios les mandó a hacer en el templo, en el desierto? Si tú te recuerdas, tenía varios elementos, pero cuando antes de entrar a la presencia de Dios, antes de entrar al tabernáculo, pasando la puerta, lo primero que te encontrabas era el altar de sacrificio.
esto te, no, o sea, esto te daba la indicación para aquellos que son adoradores, que les gusta la adoración. Esto te da plenamente la foto más clara que si te quieres acercar a la presencia de Dios, si quieres entrar allá a la chequina de Dios, es necesario que pases por el altar de sacrificio. En otras palabras, que te pongas a cuentas con tu Señor, que tu pecado sea expiado. Por eso es que aquí en Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Escucha, Caín es el padre de la religión falsa. Otra vez, Caín es el inventor de la religión falsa. ¿Cuántas religiones creen que hay? ¿Ah? Yo te quiero decir algo, que en realidad solo hay dos religiones. Solo hay dos maneras de podernos religar con Dios. Solo hay dos: la falsa y la verdadera. Y dentro de la falsa tenemos miles de sabores y colores para cada quien, para cada gusto, ¿no? Pero la religión falsa, la religión verdadera es aquella que es por fe en Cristo Jesús. Es la religión verdadera. La religión falsa es aquella que esquiva la necesidad de expiación de sus pecados y es el esfuerzo humano por acercarse a Dios. El camino de Caín, que dice aquí, es el enfoque de la persona religiosa hacia la salvación. En lugar del camino de Dios, escogen la justicia basada en sus propias obras. El camino de Caín está pavimentado por el orgullo humano. Trata de quedar bien con Dios en sus propias normas y a su propia manera. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de la religión falsa, aquel que se acerca a Dios sin arrepentirse de sus pecados. Caín se indignó porque Dios lo rechazó. Caín se indignó porque Dios lo rechazó. No solo se indignó, se enojó y se puso triste. Ve conmigo a Génesis 4:6. Miremos un poco aquí algo que es muy importante. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te encorajinaste, pues? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te pones triste? Versículo 7. Si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estos versos nos muestran algo muy hermoso de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades? Yo creo en un Dios que me da una segunda, tercera, cuarta y me da muchísimas oportunidades. Aquí miramos la misericordia de Dios extendida a Caín, llamándolo al arrepentimiento. Y le dice: Caín, si tú hicieras el bien, haz el bien y vas a ser aprobado. Mira, en otras palabras, ¿sabes qué? Tal vez se te olvidó la necesidad de arrepentirte de tu pecado. Anda a comprarle un ¿qué? Un corderito a tu hermano y lo traes para ofrecerlo. Haz el bien y vas a ser aprobado. Pero si haces el mal, Caín, si haces el mal, el pecado está como un león ahí a la puerta y va a saltar sobre ti y te va a devorar vivo. Y entonces vas a ser subyugado por el pecado. A ti
será tu deseo, te va a subyugar. Y cuando te subyugue, pero también eso aquí, pero le dice, pero tienes la oportunidad también de tú subyugar al pecado. O sea, Dios le está dando una segunda oportunidad. Dios le está diciendo, hey, hombre, detente, esta forma de estarte acercando a mí no es la correcta. Haz lo correcto y vas a ser aprobado. O sea, ya no vas a andar ahí de bocón, triste. Haz lo correcto y vas a ser aprobado. Pero ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Caín, el camino de Caín es la conducta cínica, desobediente, incrédula, que aunque comprende, que aunque entiende lo que Dios espera de ellos, eligen trazar su propio camino en la vida. Aunque Dios les advierta, les dice, hey, detente, no es esa forma. El camino de Caín es el camino de los cínicos, que aunque entienden, que aunque comprenden, escucha, que aunque comprenden lo que deben de hacer, no les importa. No les importa. El camino de Caín también representa la hipocresía religiosa. Escucha este punto que escribí aquí. El camino de Caín representa la hipocresía religiosa. Ya sabemos qué es lo que pasó. Después de ahí él sigue y va a matar a su hermano, ¿verdad? Después de presentar el sacrificio, se va de ahí directo, ¿no? A matar a su hermano. O sea, Caín representa la hipocresía religiosa. Caín, después de ofrecer el sacrificio, después del culto, se va directamente a matar a su hermano. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo aquí? O sea que si quieres conocer a un verdadero adorador, no lo mires cuando ofrece su ofrenda y su culto. Míralo cuando salga de ahí. Escucha, Caín representa a todos aquellos que adoran en un lugar, pero no en todo lugar. ¿Me doy a entender? Caín representa a todos aquellos que adoran en un lugar, pero no en todo lugar. Ahí sí, ¿verdad? Se podía ofrecer, pero no. Ahora, quiero decirte algo. La trágica historia de Caín muestra los efectos dañinos de lo que es la ira, el celo, la terquedad y la desobediencia. Y son mencionadas en la escritura los ejemplos que estamos hablando como una advertencia para no caer nosotros en ellos. ¿Por qué no hablas tu Biblia en Primera de Juan 3:12? Dice Primera de Juan 3:12, no como Caín. Mira esto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los que aceptan el mal en sus corazones y lo hacen parte de sus vidas. Escucha, los que aceptan el mal en sus corazones y lo hacen parte de sus vidas, parte de su propia naturaleza, siempre sentirán un odio natural contra todos aquellos que hacen el bien. ¿Me explico? Cuando aceptas el mal en tu corazón y lo haces parte de tu vida, parte de tu naturaleza, entonces sentirás odio, rencor contra todos aquellos
que hacen el bien. Por eso, un consejo. Por eso, cuando tengamos un sentimiento de celo, un pensamiento de ira, o un sentimiento de envidia, cuando esto venga a nuestra mente, deberíamos de rápidamente hacer dos cosas: cuestionarlo, número uno, reflexionar. O sea, hey, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me enojo cuando aquel carga un carrito bonito? ¿Por qué me enojo? ¿O por qué me enojo contra aquel que hizo el bien? ¿Por qué me estoy enojando? Esto debería de cuestionarlo rápido. No solo cuestionarlo, ahora reflexionar y arrepentirnos de ello. Y ese pensamiento y ese sentimiento traerlo sujeto a la obediencia de Cristo. Porque te quiero decir que si lo dejamos, que si lo comienzas, voy a decir esta palabra refiriéndome a una de las características de las vacas, ¿no? Si comenzamos a rumiar, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? Si comenzamos a rumiar, a estar, ¿sabes qué va a comenzar a provocar dentro de ti esos pensamientos de ira, de enojo, de envidia en tu corazón? Va a comenzar a provocar un sentimiento dentro de tu corazón. Y ese sentimiento se convertirá en una actitud en tu vida. Y esa actitud se convertirá en parte de tu carácter, en parte de tu propia naturaleza. Y cuando sientas tú te has vuelto y has caído en el camino de Caín. Y una de las cosas que cuando estaba viendo esto, y siempre a veces lo menciono con los jóvenes, una de las cosas, perdón, una de las cosas que me llama mucho la atención aquí: Dios lo llama a la reconciliación, le habla, le dice, no hace caso. Mira, sale fríamente su corazón, comete asesinato en primer grado, y después de que comete asesinato en primer grado, Dios le dice: hey, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice? ¿Y acaso que yo soy guarda de mi hermano? Pues dije yo, qué frialdad, ¿no? Wow, o sea, no hay ni el más mínimo sentimiento, no puedes apreciar ni la más mínima sensibilidad en ese corazón. Ahora, ¿cómo cayó allí? Ahora la pregunta aquí, cuando dice no como Caín, o sea, que quiere decir que es muy probable que podamos ser como Caín. Esta advertencia no está ahí solo porque la vamos a poner, pero nadie se puede convertir en Caín. No, 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 no. Está allí porque es muy probable que si dejas sentimientos en tu corazón, albergar sentimientos, esos sentimientos lleguen a formar parte de una naturaleza en tu vida. Y esto es lo peligroso: se pierde toda sensibilidad en tu conciencia. Y sabes que cuando me puse a darme cuenta de eso, llegué a la conclusión que la pérdida de sensibilidad en un corazón que no se quiere arrepentir no es más que el juicio de Dios sobre la vida de esa persona. Dios entonces le ha abierto la puerta y le dice: ok, dale. Por eso es que tú miras que hay personas que no solo hacen la maldad, sino se complacen en hacer la maldad. Y a una persona que está envuelta en celo, en odio, si tú le tratas de hablar y de ponerle la mano en el dedo, en la llaga, y decirle lo que estás haciendo, la forma de pensar es incorrecta, ¿qué crees que te va a decir? No, yo estoy bien. Insensibilidad. Crea insensibilidad, la falta de arrepentimiento, hermanos. Aprendemos de Caín. El problema de Caín, quiero terminar con las ofrendas porque me voy a ir al último punto. El problema de Caín no era lo que ofrecía, sino el espíritu incorrecto con que lo hacía.
Dios, escucha esto, Dios rechazó la ofrenda de Caín porque rechazó a Caín. ¿Lo comprendemos? Dios rechazó la ofrenda de Caín porque rechazó a Caín. Así que la ofrenda no tiene nada que ver con el asunto aquí, sino con la naturaleza de un corazón que se empeña en no arrepentirse y no poder hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Sus obras manifestaron al final lo que había dentro de él. Voy a terminar con mi último punto. Y en mi último punto le puse el nombre de la relevancia del tema que estoy hablando. La fe que hace lo excelente trasciende. La fe que hace lo excelente trasciende. ¿Qué les parece si volvemos a leer la primera fe? Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. No hay un solo pasaje en la escritura donde nos muestre que Abel haya hablado, ¿o sí? No hay un solo pasaje en la escritura que nos muestre donde Abel haya dicho, en que sea pío, como dicen en Guatemala, ¿no? No hay ni un pasaje en la que Abel nos muestre una expresión verbal. Y sin embargo, el día de hoy, su fe nos está hablando. Escucha. Caín pensó que al matar a su hermano lo había callado. Caín pensó que al matar a su hermano lo había silenciado, pero su fe sigue viva hasta el día de hoy, porque ahí lo dice la escritura, lo que acabamos de hablar, y aún muerto habla por ella. La excelencia, Él ofreció lo excelente, más excelente, dice. La excelencia trasciende, hermanos. ¿Qué es trascender? Trascender es pasar un límite. Hay palabras que es probable que en todo el resto de tu vida y de toda la historia jamás nadie las recordará. Como dice un dicho por ahí, las palabras se las lleva el viento. Pero hay actos de fe que sí es posible que trasciendan e influencien a generaciones que vendrán después de ti. Pasarán límites. Cada vez que por la fe se hace lo excelente, se da lo mejor. Lo bueno es bueno, pero lo excelente es mejor. Abel ofreció a Dios, nos dice la escritura, por la fe un más excelente sacrificio. Le dio lo mejor a Dios. Nos dice que le dio lo más gordo, el becerro más gordo de su ganado. Trajo excelencia a Dios. Su ofrenda que trajo a Dios no fue para poder comprar el perdón de sus pecados. Escucha, porque digo esto, hermano, porque este es un punto en la que aquí, si uno no tuviera el temor de Dios, aquí nos hacemos dinero, hermanos. Aquí muchos hacen dinero, ¿no? Depende cómo es tu ofrenda, cómo así es tu ofrenda que deberías de traer. Y mucha gente sin escrúpulos hace esto. Pero escucha,
La ofrenda que dio excelente, que dio lo mejor, no era para comprar el perdón de sus pecados, sino era en reacción por el perdón de sus pecados. No es para que le perdonaran sus pecados, sino era la actitud agradecida de saber que aquellos animalitos sustituían su propia muerte y en agradecimiento ofrecía lo mejor. Y cuando se ofrece lo mejor, cuando se da lo mejor trasciende. Lo mejor trasciende. En el libro de Marcos, capítulo 14, léelo en tu casa, haz tus notas allí, léelo en tu casa. Marcos capítulo 14, versículo 3. Te quiero contar, te voy a narrar la historia y leemos un versículo al final. Jesús nos enseña también la fe de una mujer que trascendió y que Jesús mismo prometió que por lo que ella había hecho, su nombre siempre sería recordado. Porque cuando se da lo excelente, vale más que 1000 palabras, hermanos. Cuando se hace lo excelente, habla más que 1000 palabras. Dice que estando Jesús, llegó una mujer con un perfume muy costoso, lo equivalente a un salario anual, a todo un salario anual. Dice la escritura que cuando llegó esta mujer, enjuagó la cabeza, los pies de Jesús, y no solo eso, dice que quebró el alabastro. O sea que el alabastro no está incluido en el precio del perfume, del nardo puro. El nardo puro valía 300 denarios, más o menos lo que gana un jornalero en todo un año. Pero el alabastro también era una pieza muy cara, traída desde Egipto. Era una pieza conseguida en las profundidades para poder hacer de ellos un recipiente donde solo se almacenaba perfumes caros. Y dice la escritura que lo quebró. Y cuando lo quebró, comenzó a adorar, comenzó a ofrecerle eso a Jesús. Allí nos dice la historia en el libro de Juan que Judas se volvió la voz de todos los otros, ¿no? O sea, dice Judas, ¡hey! ¡Qué exageración!, ¿no? Demasiado, hombre, te pasaste, diste mucho. Te pasas tú con eso que estaba en la iglesia, pasas de vez en cuando todavía, hombre, pero todo el tiempo. Como me dijo una vez una persona, si la iglesia iba a estar, me dijo, no se va. Es demasiado. ¡Ey! ¡Qué exageración! Eso es mucho, ¿no? Mejor lo que se hubiera hecho, dice Judas, con ese dinero, lo que vale ese perfume es que se hubiera vendido, se hubiera dado a los pobres mejor, ¿no? De mejor se hubiera dado pero Juan nos dice, en el relato de Juan nos dice que el bandido dijo esto no porque amaba a los pobres, sino porque era el tesorero del grupo y extraía dinero de la bolsa, ¿no? Pero después de que enjuaga los pies de Jesús, le unge su cabeza, Jesús entonces dice esto en Marcos 14:9. Dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Alguien agradecido por lo que Dios ha hecho, da lo mejor, hace lo excelente, sirve a Dios con excelencia.
le da a Dios lo excelente, porque entiende lo que le ha sido perdonado. En Lucas capítulo 7 hay una historia similar de otra mujer que hace algo parecido, ¿no? Cuando un fariseo, te la narro, un fariseo, estoy terminando, un fariseo invitó a Jesús a su casa, y cuando llegó Jesús, entró una mujer allí también igual que esta María. Llega allí y lo que hace es igual, unge sus pies con perfume y llora a sus pies, enjuaga sus pies, quiere ofrecer lo mejor a su Señor. Y ahí está, ahí está Simón, ¿no? Este bandido fariseo, y dice, si este fuera profeta, supiera qué clase de pecadora es la que se le ha acercado a hacer eso. Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, le dice, Simón, te quiero decir una cosa. Y él le dice, dime, maestro. Y le dice, a ver, te contaré una breve historia. Habían dos deudores. Uno de ellos debía 500 denarios y el otro 50 denarios. A los dos se les perdonó la deuda. Dime, ¿quién de los dos crees tú que aprecia, ama más? Y dice, pues yo creo que al que se le perdonó mucho, creo que ese es el que más ama. Y le dice, bien has respondido. Yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Entré a tu casa y no me recibiste con un beso, y esta mujer pecadora no ha cesado de lavar mis pies y enjuagarlos con sus lágrimas, porque el que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. El problema de la excelencia de lo que hacemos para Dios, de lo que ofrecemos a Dios, está ligado a cuánto tú valoras el precio del perdón de tus pecados. El problema es que muchas veces no te sientes tan pecador. No te sientes que se te ha perdonado mucho. Pero el que cree que se le ha perdonado mucho, da lo mejor, hace lo mejor para Dios. Pero no solo podemos ver en esta historia que Abel no solo nos muestra que cuando se entiende el perdón de sus pecados se ofrece lo mejor, lo excelente, sino que también Caín nos muestra también que cuando se tiene un mal corazón no se da lo mejor ni a Dios ni a su hermano. ¿Te pones de pie? Las chicas, las jovencitas, si pueden pasar. Resumo diciendo que la fe nos hace hacer lo excelente, a dar lo excelente, a hacer lo excelente. La fe nos lleva a hacer lo que es apropiado. Por la fe seguimos instrucciones y evitamos el camino de Caín. Por la fe podemos dar a Dios y a los demás lo mejor, porque la fe entiende y valora el perdón de sus pecados. Por la fe se ofrece lo excelente, porque Dios es excelente. Inclina tu rostro.
¿Por qué no damos un vistazo a cómo está nuestra fe? No te estoy preguntando si tienes fe. ¿Por qué no damos un vistazo qué es lo que estás ofreciendo por tu fe? ¿Qué clase de sacrificio le traes a Dios? ¿Qué es lo que las demás personas que están a tu alrededor reciben de ti? ¿Reciben lo mejor? Y si sirves en alguna capacidad aquí en la iglesia, estás haciendo lo excelente. Porque la excelencia habla de la apreciación del perdón de nuestros pecados.